No se soportaban ni un minuto en la oficina, pero cuando el destino los obligó a fingir ser pareja en una boda, las mentiras empezaron a sentirse demasiado reales. El sonido de tacones, golpeando el mármol del piso 42 de Torre Corporativa Reforma, resonaba como metralletas en el silencio matutino. Isabel Ramírez caminaba hacia la oficina del CEO con una carpeta en la mano y una expresión que podría haber derretido acero. Eran las 7:30 am de un viernes y ya estaba preparándose para la quinta discusión de la semana con Diego Mendoza. «Buenos días, señorita Ramírez», la saludó Patricia, la secretaria ejecutiva, con una sonrisa nerviosa. «El licenciado Mendoza la está esperando». «Por supuesto que me está esperando», murmuró Isabel entre dientes, ajustando su blazer gris antes de tocar la puerta de caoba. «Adelante». La voz de Diego sonaba cansada, lo cual no mejoró el humor de Isabel. Entró a la oficina más grande que había visto en su vida, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. Diego estaba sentado detrás de un escritorio de ébano, revisando documentos con el ceño fruncido. A los 32 años, Diego Mendoza había heredado Grupo Mendoza, uno de los conglomerados empresariales más importantes del país, cuando su padre se retiró abruptamente 2 años atrás. Desde entonces, había demostrado ser un líder brillante pero absolutamente imposible de tratar. «Llegó temprano», comentó sin levantar la vista, su voz cargada del sarcasmo que Isabel había aprendido a detestar. «Son las 7:30, que es exactamente la hora que usted solicitó para esta reunión», respondió Isabel, colocando la carpeta sobre su escritorio con más fuerza de la necesaria. Diego finalmente levantó la vista, y sus ojos grises se encontraron con los cafés de Isabel. Como siempre, hubo una chispa de irritación mutua que podría haber encendido papel. «¿Y bien? ¿Qué desastre viene a reportarme hoy?» Isabel respiró profundamente, contando hasta 3 antes de responder. Como directora de recursos humanos de Grupo Mendoza, había lidiado con ejecutivos difíciles antes, pero Diego Mendoza era una categoría completamente nueva de frustración. «Los resultados de la encuesta de satisfacción laboral que me pidió el lunes», respondió abriendo la carpeta, «que por cierto, solicitó que fuera completada en 4 días, lo cual es técnicamente imposible para una empresa con 5,000 empleados. Y sin embargo aquí está, porque mi equipo trabajó hasta las 2 am todos los días para cumplir con su deadline arbitrario». Diego tomó los documentos y comenzó a revisarlos, su expresión volviéndose cada vez más sombría con cada página. «Estos números son terribles», murmuró. «No, señor Mendoza, estos números son honestos». Isabel se enderezó en su silla. «La satisfacción laboral ha bajado 40% en los últimos 6 meses. La rotación de personal está en máximos históricos y el 73% de los empleados dice que está considerando buscar trabajo en otra empresa. ¿Y a qué atribuye estos resultados, señorita Ramírez?» Isabel sabía que estaba caminando en territorio peligroso, pero después de 2 años trabajando para Diego, había llegado al punto donde simplemente no le importaba. «A usted». El silencio que siguió fue tan espeso que Isabel prácticamente podía cortarlo con un cuchillo. Diego dejó los papeles lentamente y la miró con una intensidad que habría intimidado a cualquier otro empleado. «¿Perdón?», preguntó. «Mi opinión profesional, y se la estoy dando. Los empleados están insatisfechos porque tienen un CEO que cambia prioridades cada semana, que implementa políticas sin consultar a nadie, que cancela beneficios sin explicación y que trata a su personal como robots reemplazables». ¿Terminó? No. Isabel se inclinó hacia adelante. Además, rechaza toda sugerencia de mejora, ignora reportes de problemas hasta que se vuelven crisis y ha creado un ambiente laboral tan tóxico que perdimos a 3 directores clave el mes pasado. Diego se levantó de su silla lentamente, su altura de 1,85 metros, haciéndolo parecer aún más intimidante. «Señorita Ramírez, ¿está consciente de que está hablando con su jefe?» «Estoy consciente de que estoy hablando con alguien que me pidió un reporte honesto y ahora está molesto porque no le gusta lo que escucha. ¿Y está consciente de que puedo despedirla en este momento?» Isabel se levantó también, enfrentándolo directamente. «Por supuesto. Pero antes de hacerlo, debería saber que ya tengo 3 ofertas de trabajo esperando mi respuesta. Así que adelante.
Agrégueme a la lista de directores talentosos que han decidido que trabajar para usted no vale la pena. Por un momento, Isabel pensó que Diego realmente la iba a despedir en el acto. Su mandíbula estaba tensa, sus puños cerrados, y había una vena pulsando en su frente que sugería que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por controlarse. Pero en lugar de explotar, hizo algo completamente inesperado. Se sentó pesadamente en su silla y se pasó las manos por el cabello. ¿3 ofertas?, preguntó finalmente. 3 ofertas, confirmó Isabel sin sentarse. ¿De empresas competidoras? De empresas que valoran la experiencia en recursos humanos y que no cambian de opinión cada 5 minutos. Diego suspiró profundamente. Siéntese, por favor. Isabel dudó por un momento antes de sentarse, manteniendo su postura rígida. Señorita Ramírez, sé que no nos llevamos bien. Esa es la subestimación del siglo. Pero necesito que se quede. Isabel parpadeó sorprendida. En 2 años trabajando para Diego, jamás había admitido necesitar algo de alguien. ¿Perdón? La boda de mi hermana es en 2 semanas. Va a ser el evento social del año, con inversionistas, socios internacionales y media política mexicana presente. Diego hizo una pausa. Y necesito que vaya conmigo. Como mi pareja. Isabel se quedó completamente inmóvil por varios segundos, segura de haber escuchado mal. ¿Su pareja? Mi novia, específicamente. Necesito que finja ser mi novia durante el fin de semana de la boda. ¿Está completamente loco? Probablemente. Diego se inclinó hacia adelante. Mire, la situación es complicada. Mi familia, especialmente mi madre, ha estado presionándome para que siente cabeza desde que tomé control de la empresa. Han llegado al punto de amenazar con presentarme mujeres ellas mismas. ¿Y por qué no simplemente lleva a una cita real? Porque no tengo tiempo para citas reales, porque trabajo 16 horas al día y porque... Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran físicamente dolorosas. Porque usted es la única mujer que conozco que no se deja intimidar por mí. Isabel lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Señor Mendoza, creo que el estrés finalmente lo afectó. Realmente me está pidiendo que finja ser su novia cuando nos odiamos mutuamente. No nos odiamos, ¿no? ¿Cómo llamaría a esto entonces? Diferencias profesionales intensas. Isabel se levantó abruptamente. Esto es ridículo. No voy a participar en alguna farsa familiar solo porque usted no puede lidiar con la presión de su madre. ¿Y si le ofrezco algo a cambio? ¿Qué podría ofrecerme que me haría considerar esta locura? Diego la miró directamente, y por primera vez en 2 años, Isabel vio algo vulnerable en sus ojos. Autonomía completa para reestructurar el Departamento de Recursos Humanos. Presupuesto ilimitado para programas de bienestar laboral. Y mi palabra de que implementaré cada recomendación de su reporte sin cuestionarla. Isabel se quedó sin palabras. Era exactamente lo que había estado pidiendo durante 2 años. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio. Un fin de semana fingiendo que nos soportamos, a cambio de carta blanca para arreglar todos los problemas que acaba de identificar. Era la oferta más tentadora y más absurda que Isabel había recibido en su vida. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Tiene hasta el lunes para decidir. Mientras Isabel caminaba hacia la puerta, Diego la llamó una última vez. Señorita Ramírez, ¿sí? Para que conste, no creo que nos odiemos. Creo que somos demasiado parecidos para nuestro propio bien. El fin de semana pasó como un torbellino de pros y contras en la mente de Isabel. Sentada en su departamento de la colonia Roma, con su gata Frida acurrucada en su regazo, había hecho una lista mental de todas las razones por las que debería rechazar la propuesta absurda de Diego. Razones para decir no. Era su jefe y lo detestaba. Fingir una relación romántica era éticamente cuestionable. Diego Mendoza era arrogante, controlador y absolutamente imposible. La familia Mendoza era conocida por su drama y sus expectativas imposibles. Razones para decir sí. Autonomía completa en recursos humanos. Presupuesto ilimitado. La oportunidad de implementar todos los cambios que había soñado hacer durante 2 años. ¿Qué opinas, Frida?, le preguntó a su gata. ¿Vale la pena vender mi alma por un fin de semana para poder salvar la cordura de 5,000 empleados? Frida la miró con esa expresión superior que solo los gatos pueden lograr, como si la respuesta fuera obvia.
El lunes por la mañana, Isabel llegó a la oficina con una decisión tomada y un nudo en el estómago del tamaño de Texcoco. Había pasado el domingo investigando a la familia Mendoza en línea y lo que había encontrado no había mejorado su confianza. Los Mendoza no eran solo ricos, eran aristocracia empresarial mexicana. La boda de Sofía Mendoza, con el heredero de una familia de políticos prominentes, sería cubierta por todas las revistas de sociedad del país. Patricia saludó a la secretaria ejecutiva. «Está disponible el licenciado Mendoza. Acaba de llegar, parece nervioso». Isabel tocó la puerta y entró sin esperar respuesta. Diego estaba de pie junto a los ventanales, mirando hacia la ciudad, con una taza de café en la mano y una expresión más tensa de la usual. «Supongo que viene a darme su respuesta», dijo sin voltear. Aceptó. Diego se giró inmediatamente, y la sorpresa en su rostro era genuina. «¿En serio?» «Bajo ciertas condiciones». «Por supuesto que hay condiciones». Diego dejó su café y se acercó a su escritorio. «¿Cuáles?» Isabel sacó una hoja de papel doblada de su bolsa. «Las escribí todas. Primero, esto es estrictamente profesional. Fuera del evento mantenemos nuestra relación laboral normal. ¿Entendido? Segundo, usted cubre todos los gastos relacionados con esta farsa. Vestido, zapatos, peluquería, todo. No hay problema. Tercero, necesito conocer todos los detalles sobre su familia, sus expectativas y exactamente qué historia vamos a contar sobre nuestra supuesta relación. Tiene sentido. Y cuarto, Isabel lo miró directamente. Si en algún momento siento que esta situación se está saliendo de control, tengo derecho a irme inmediatamente sin consecuencias laborales. Diego consideró esto por un momento. Aceptable. ¿Algo más? ¿Cuándo empezamos con esta preparación? Esta tarde. Tengo una reunión con la organizadora de la boda a las 3 p.m. y necesito que venga conmigo para conocer los detalles del evento. Isabel sintió cómo se le hundía el estómago. Esta tarde. ¿No deberíamos tener al menos algunas reuniones de preparación antes de exponernos públicamente? La organizadora es discreta y necesita tomar sus medidas para el vestido. ¿Mis medidas? Sofía insistió en que su cuñada use un vestido diseñado específicamente para la ocasión. Al parecer no puede haber ningún detalle fuera de lugar en su boda perfecta. Isabel se masajeó las sienes, sintiendo el inicio de un dolor de cabeza. ¿En qué me metí? En la actuación de su vida, respondió Diego con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Lista para conocer a los Mendoza? Esa tarde, Isabel se encontró en el asiento del pasajero del Mercedes-Benz negro de Diego, dirigiéndose hacia una boutique exclusiva en Polanco. El silencio en el auto era tan espeso que podría haberse cortado con un cuchillo. «Necesitamos establecer algunos hechos básicos», dijo finalmente Isabel, rompiendo el silencio. «¿Cómo nos conocimos? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? ¿Por qué no me había presentado antes a su familia?» Diego mantuvo los ojos en el tráfico. «Nos conocimos en el trabajo, obviamente. Llevamos juntos 8 meses. Y no la había presentado antes porque quería estar seguro de que la relación era seria antes de involucrar a mi familia». ¿8 meses? ¿Por qué 8 meses específicamente? Porque fue cuando empezamos a trabajar más estrechamente en el proyecto de reestructuración. Hay documentos que pueden corroborar nuestras reuniones frecuentes. Isabel tuvo que admitir que había pensado en los detalles. ¿Y cómo pasamos de odiarnos mutuamente a estar enamorados? «No nos odiamos», repitió Diego. «Tenemos personalidades fuertes que chocan profesionalmente, pero eso se tradujo en pasión». ¿Pasión? Isabel casi se atragantó con la palabra. «Tendrá que venderse la idea, señorita Ramírez. Mi familia conoce muy bien mis relaciones anteriores. Van a notar si no hay química entre nosotros». El estómago de Isabel se revolvió al darse cuenta de la magnitud de lo que había aceptado hacer. No solo tendría que tolerar estar cerca de Diego durante un fin de semana completo, sino que tendría que fingir estar atraída hacia él. Llegaron a Atelier Sofía, una boutique que se veía más cara que el salario anual de Isabel. Una mujer elegante de unos 50 años los recibió con una sonrisa profesional. «Diego, querido, ¿esta es la famosa Isabel?» Isabel sintió cómo Diego ponía su mano en su espalda baja, un gesto que envió una corriente eléctrica por toda su columna vertebral. «Valentina, te presento a Isabel Ramírez». «Isabel, ella es Valentina Herrera,
la organizadora de bodas más talentosa del país. «Es un placer conocerte, Isabel», dijo Valentina, evaluándola con ojos expertos. «Diego me ha contado muy poco sobre ti, pero Sofía insiste en que seas parte de la celebración». «El placer es mío», respondió Isabel, preguntándose si su voz sonaba tan falsa como se sentía. «Bueno, vamos a ver qué tenemos para ti», dijo Valentina, guiándolos hacia el área de vestidos. Sofía fue muy específica sobre el código de vestimenta. Elegancia clásica, nada que pueda competir con la novia, pero que refleje el estatus de la familia. Los siguientes 2 horas fueron una experiencia surrealista. Isabel se probó vestido tras vestido, cada uno más caro que el anterior, mientras Diego ofrecía opiniones desde un sofá cercano con una copa de champán en la mano. «Ese color no le favorece», comentó cuando salió con un vestido azul marino. «¿Desde cuándo eres experto en moda femenina?», replicó Isabel, sintiéndose incómoda bajo su escrutinio. «Desde que tengo que asegurarme de que mi supuesta novia se vea perfecta en la boda del año». Finalmente, encontraron el vestido perfecto, un diseño de seda color champán que acentuaba su figura sin ser llamativo, elegante pero apropiado para una cuñada. «Perfecto», murmuró Valentina, ajustando el dobladillo. «Diego, tienes muy buen gusto». «Isabel hace que cualquier cosa se vea bien», respondió él, y algo en su tono hizo que Isabel lo mirara sorprendida. Por un momento, había sonado completamente sincero. Cuando finalmente salieron de la boutique, el sol se estaba poniendo sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. «Eso no fue tan terrible», comentó Diego mientras caminaban hacia su auto. «Fácil para usted decirlo. No tuvo que desfilarse en ropa interior frente a su jefe». «¿Es eso lo que soy? ¿Su jefe?». Isabel se detuvo en medio de la banqueta. «¿Qué quiere decir?». «Durante las próximas 2 semanas no voy a ser su jefe. Voy a ser su novio. Y necesitamos que eso se sienta natural. ¿Cómo se supone que haga eso? No puedo simplemente borrar 2 años de diferencias profesionales». Diego se acercó un paso, lo suficiente para que Isabel pudiera oler su colonia, una mezcla de cedro y bergamota que era distractivamente masculina. «Entonces no las borre. Úselas». «¿Qué?». «Esa tensión que hay entre nosotros, esa energía, puede funcionar como química romántica si sabemos canalizarla correctamente». Isabel sintió cómo se le aceleraba el pulso, y no estaba segura si era por nervios o por algo más complicado. «¿Está sugiriendo que usemos nuestra mutua irritación como base para fingir una relación?». «Estoy sugiriendo que la línea entre la pasión y la frustración es más delgada de lo que pensamos». El comentario la dejó sin palabras. Había algo en la manera en que Diego la miraba, en la intensidad de sus ojos grises, que hacía que Isabel fuera consciente de él de una manera completamente nueva e inquietante. «Tenemos 2 semanas para que esto funcione», continuó Diego. 2 semanas para convencer a mi familia de que somos una pareja real, y eso va a requerir que ambos vendamos la actuación. ¿Y cómo propone que practiquemos?». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Diego, y por primera vez desde que lo conocía, Isabel vio un destello de algo que podría haber sido diversión genuina. «Cenas. Vamos a tener cenas juntos todas las noches hasta la boda. Aprenderemos a hablar como pareja, a movernos como pareja, Se detuvo, «a tolerarnos mutuamente en situaciones sociales. Todas las noches. Todas las noches. Y el sábado vamos a ir juntos a elegir mi traje para que se coordine con su vestido». Isabel se dio cuenta de que estaba a punto de pasar más tiempo con Diego Mendoza en las próximas 2 semanas que en los últimos 2 años. «Esto va a ser un desastre», murmuró. «Probablemente», concordó Diego abriendo la puerta del auto para ella. «Pero va a ser un desastre muy bien vestido». Mientras él rodeaba el auto para llegar al asiento del conductor, Isabel se quedó mirando su reflejo en la ventanilla tintada, preguntándose en qué se había metido exactamente, y más preocupante aún, por qué una parte de ella estaba empezando a sentirse emocionada por averiguarlo. La primera cena fue un desastre absoluto. Diego había elegido Pujol, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, aparentemente bajo la lógica de que si iban a practicar ser pareja, debían hacerlo en el tipo de lugares donde la familia Mendoza cenaba regularmente. Isabel llegó 15 minutos tarde,
porque había cambiado de ropa 3 veces, sin estar segura de qué se suponía que debía usar para una cita de práctica con su jefe. Finalmente había optado por un vestido negro sencillo que había comprado en rebaja el año anterior. «Llegas tarde», fue el saludo de Diego cuando finalmente encontró su mesa. «El tráfico en Polanco es imposible a esta hora», respondió Isabel tomando asiento frente a él. «Además, técnicamente no es una cita real, así que las reglas de puntualidad son discutibles. Si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien. Mi familia nota estos detalles». El mesero se acercó con una sonrisa profesional y les ofreció el menú degustación. Isabel miró los precios y sintió cómo se le revolvía el estómago. «Realmente necesitamos cenar en lugares donde una comida cuesta más que mi renta mensual», murmuró cuando el mesero se alejó. «Necesitamos que usted se acostumbre al tipo de restaurantes que frecuentamos. Mi familia va a notar si se ve incómoda en ambientes elegantes». «No me veo incómoda. Solo me veo como una persona normal que no gasta 3,000 pesos en una cena». Diego suspiró. «Mire, por las próximas 2 semanas tiene que dejar de pensar como empleada y empezar a pensar como mi pareja». «¿Y cómo piensa exactamente la pareja de Diego Mendoza?» «Nunca he tenido una pareja lo suficientemente seria como para presentarla a mi familia, así que ambos estamos navegando en territorio desconocido». Esta admisión sorprendió a Isabel. «¿Nunca? ¿En toda su vida?» «He tenido relaciones, por supuesto, pero nada que durara lo suficiente o que fuera lo suficientemente importante como para involucrar a los Mendoza». «¿Por qué?» Diego tomó un sorbo de su vino antes de responder. «Porque la mayoría de las mujeres que he conocido estaban más interesadas en el apellido Mendoza que en Diego». Había algo vulnerable en su admisión que hizo que Isabel lo viera de manera diferente por un momento. Pero antes de que pudiera procesar completamente esa información, Diego regresó a su modo de negocios. «¿Qué necesito saber sobre usted que mi familia podría preguntar?» Isabel se enderezó en su silla. «¿Qué tipo de cosas?» «Todo. Su familia, su educación, sus pasatiempos, sus planes de vida. Si vamos a convencer a mi madre de que estoy enamorado de usted, necesito conocerla lo suficientemente bien como para hablar de usted con afecto genuino». Eso suena aterrador. ¿Por qué? Porque significa que tiene que conocer mi vida real, no solo mi persona profesional. Diego la estudió por un momento. ¿Son tan diferentes? Completamente diferentes. Los siguientes 2 horas fueron una extraña sesión de intercambio de información personal. Isabel le contó sobre su infancia en una familia de clase media en Guadalajara, sobre su madre, que era maestra de primaria, y su padre, que tenía un taller mecánico, sobre cómo había trabajado 2 empleos para pagarse la universidad. «¿Y por qué recursos humanos?», preguntó Diego, pareciendo genuinamente interesado. «Porque vi cómo los jefes abusivos destruían la autoestima de mi padre. Quería asegurarme de que otros trabajadores tuvieran alguien que los defendiera». «¿Su padre tenía jefes abusivos?» «Durante años. Hombres que lo trataban como si fuera prescindible, que lo humillaban frente a otros empleados, que le pagaban menos de lo que merecía porque sabían que necesitaba el trabajo». Diego se quedó en silencio por un momento largo. «¿Es por eso que me odia?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. «¿Qué? Me ve como uno de esos jefes abusivos». Isabel consideró la pregunta honestamente. «No lo odio, pero sí creo que a veces olvida que sus empleados son personas reales con vidas reales fuera de la oficina». «¿Cómo cuándo?». «Como cuando cambió las políticas de vacaciones sin consultar a nadie, lo que significó que varios empleados tuvieron que cancelar viajes familiares ya pagados, o cuando implementó horarios de trabajo extendidos durante las fiestas decembrinas sin considerar que las personas tienen familias». Diego frunció el ceño. No había pensado en esas implicaciones. «Ese es exactamente mi punto». La cena continuó con Diego contándole sobre su propia vida. La presión de heredar una empresa familiar a los 30 años, las expectativas imposibles de una familia que había estado en el ojo público durante 3 generaciones, la soledad de nunca estar seguro si las personas querían conocerlo a él o a su dinero. «¿Es por eso que nunca se ha casado?», preguntó Isabel cuando él terminó de hablar. «Partly. También porque estar al frente de Grupo Mendoza requiere todo mi tiempo y energía, y no quiere una familia propia. Algún día, tal vez,
Cuando encuentre a alguien que pueda manejar la presión de ser una Mendoza. ¿Qué tan mala es esa presión? Diego sonrió, pero no con humor. Verá este fin de semana. La segunda cena, el martes, fue en Quintonil. Isabel llegó puntual y había elegido un vestido más caro que había comprado específicamente para la ocasión. «Se ve bien», comentó Diego cuando se sentó. «Gracias. Eso sonó convincente». «¿Qué?» «Su cumplido. Sonó como algo que le diría a su novia». Diego consideró esto. «Probablemente no. Un novio real sería más específico». «¿Más específico cómo?» «Me gusta ese vestido azul en usted. Resalta el color de sus ojos». Las palabras enviaron un calor inesperado por el cuerpo de Isabel. «Mejor. ¿Qué necesitamos practicar hoy?», preguntó Diego después de que ordenaran. «Contacto físico». «¿Perdón?» «Las parejas reales se tocan casualmente. Tomarse de las manos, tocarse el brazo durante una conversación, ese tipo de cosas. Su familia va a notar si nos evitamos físicamente». Diego se veía incómodo con la idea. «¿Qué propone?». «Que practiquemos». Isabel extendió su mano sobre la mesa. «Tome mi mano como si estuviéramos teniendo una conversación romántica». Diego miró su mano como si fuera una serpiente venenosa. «No voy a morderlo», dijo Isabel secamente. Lentamente, Diego extendió su mano y cubrió la de ella. Su piel era sorprendentemente cálida y sus manos más grandes de lo que había esperado. «Así, es un comienzo, pero se ve como si estuviera tocando algo desagradable. Necesita relajarse». Diego ajustó su agarre entrelazando sus dedos. «¿Mejor?». Isabel sintió una corriente eléctrica inesperada donde sus pieles se tocaban. «Sí, eso es más natural». Se quedaron así por varios minutos, practicando conversación casual mientras mantenían el contacto físico. Isabel se sorprendió al descubrir que las manos de Diego tenían pequeñas cicatrices, evidencia de algún trabajo manual en su pasado. «¿Cómo se hizo estas cicatrices?», preguntó, trazando una con su dedo. «Trabajé en construcción durante los veranos en la universidad. Mi padre insistió en que aprendiera el negocio desde abajo». «¿En serio? ¿El heredero de Grupo Mendoza trabajó en construcción?». «3 veranos. Fue la experiencia más humillante y más valiosa de mi vida». Isabel lo miró con sorpresa. «No sabía eso. Hay muchas cosas que no sabe sobre mí». «¿Cómo qué?». «Como que odio las reuniones sociales de mi familia, como que prefiero quedarse en casa leyendo que ir a galas benéficas, como que a veces me quedo despierto toda la noche preocupándome por si estoy arruinando la empresa que mi abuelo construyó». La vulnerabilidad en su voz sorprendió a Isabel. «¿Por qué me está diciendo esto?». «Porque si vamos a fingir que me conoce lo suficientemente bien como para amarme, necesita conocer al Diego real, no solo al CEO». La tercera cena fue en Máximo Bistrot, y para entonces habían desarrollado una rutina más cómoda. Isabel había aprendido a navegar menús caros sin parecer intimidada, y Diego había aprendido a hacer cumplidos que sonaban genuinos. «¿Cómo explicamos nuestra transición de colegas a pareja?», preguntó Isabel mientras compartían postre. «Química inevitable», respondió Diego sin dudarlo. «¿Química inevitable?». Trabajábamos tan estrechamente que era imposible ignorar la atracción. «¿Y cuándo fue nuestro primer beso?». Diego hizo una pausa, considerando. «Hace 3 meses, después de una reunión particularmente intensa sobre la reestructuración. La tensión se había estado acumulando durante semanas. Y finalmente... ¿Finalmente qué?». «Finalmente usted me gritó por cambiar las especificaciones del proyecto otra vez. Yo le grité de vuelta por ser imposiblemente terca, y en medio de la discusión nos dimos cuenta de que estábamos a centímetros de distancia y... pasó». Isabel se encontró imaginando la escena que Diego describía, y la imagen era disturbantemente vívida. «¿Y luego qué pasó?». «Luego usted salió de mi oficina sin decir una palabra, y ambos fingimos que no había pasado nada durante 2 semanas. ¿Hasta cuándo?». «Hasta que no pudimos seguir fingiendo». Había algo en la manera en que Diego contaba la historia que la hacía sonar casi real. Isabel podía ver perfectamente cómo podría haber pasado, podía imaginar la tensión, la proximidad, el momento de debilidad. «Esa es una buena historia», dijo finalmente. «¿Convincente?». «Muy convincente». Cuando Diego la acompañó a su auto esa noche, Isabel se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. La hostilidad constante había sido reemplazada por algo más complejo, algo que no podía nombrar completamente. «Isabel»,
La llamó cuando ella ya estaba en su auto. Sí, mañana es nuestra última cena de práctica antes del sábado. ¿Lista para la prueba final? ¿Qué tipo de prueba final? Diego sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, la sonrisa llegó completamente a sus ojos. Vamos a ir a cenar con Sofía. Isabel pasó la noche entera despierta, mirando al techo de su dormitorio y preguntándose cómo había llegado al punto de estar nerviosa por conocer a la hermana de Diego Mendoza. En algún momento durante las últimas 3 cenas, Diego había dejado de ser simplemente su jefe imposible para convertirse en algo más complicado. La llamada llegó a las 7 a.m. del jueves. Isabel, soy Diego. Cambio de planes. ¿Qué tipo de cambio de planes?, preguntó Isabel, todavía en pijama y luchando por despertar completamente. Sofía quiere conocerte hoy, pero no en un restaurante. Quiere que vayamos a almorzar a la casa de mis padres. Isabel sintió como si le hubieran echado agua fría encima. ¿A la casa de sus padres? ¿Hoy? Aparentemente, mi madre escuchó que tengo novia y decidió que no puede esperar hasta la boda para conocerte. Diego, no estoy lista para conocer a toda su familia. Apenas hemos practicado lo básico. Lo sé, pero Sofía amenazó con venir a la oficina si no la complazco. Y créeme, no queremos que eso pase. Isabel se sentó en el borde de su cama, sintiendo pánico real. ¿Qué tan terrible puede ser su hermana? Sofía no es terrible, es intensa y extremadamente protectora de la familia. Si no la convencemos, toda esta farsa se viene abajo antes de que comience. 2 horas después, Isabel se encontró en el asiento del pasajero del Mercedes de Diego, dirigiéndose hacia las lomas de Chapultepec y sintiéndose completamente fuera de lugar con el vestido conservador que había elegido para la ocasión. ¿Qué necesito saber sobre su familia antes de llegar?, preguntó revisando por 5ª vez su maquillaje en el espejo del visor. Mi madre, Carmen, es formidable. Viene de una familia política tradicional y tiene opiniones muy específicas sobre cómo deben comportarse las mujeres de la alta sociedad. ¿Qué tipo de opiniones? Que las mujeres deben ser elegantes, cultas y comprometidas con causas benéficas, que deben complementar a sus esposos sin opacarlos, que la familia siempre viene antes que la carrera. Isabel sintió cómo se le hundía el estómago. Todo lo opuesto a lo que soy. No necesariamente. Solo necesita moderar algunos aspectos de su personalidad. ¿Quiere que mienta sobre quién soy? Quiero que enfatice los aspectos de usted que mi madre encontrará más aceptables. ¿Y cuáles serían esos? Diego hizo una pausa considerando. Su educación, su dedicación al trabajo, su lealtad. ¿Mi lealtad? Ha trabajado para mí durante 2 años, a pesar de que claramente me encuentra frustrante. Eso habla de compromiso. La casa de los Mendoza era exactamente lo que Isabel había imaginado. Una mansión colonial moderna en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, con jardines perfectamente mantenidos y una fuente en la entrada que probablemente costaba más que todo lo que Isabel poseía. Respire, le dijo Diego cuando notó que estaba hiperventilando ligeramente. ¿Cómo puedo respirar? Estoy a punto de engañar a su familia entera. No estamos engañando a nadie, estamos presentando una versión romántica de nuestra relación profesional. Antes de que Isabel pudiera responder, la puerta principal se abrió y una mujer que claramente era la versión femenina de Diego salió a recibirlos. Sofía Mendoza tenía el mismo cabello oscuro, los mismos ojos grises y una elegancia natural que inmediatamente hizo que Isabel se sintiera como una impostora. Diego. Sofía abrazó a su hermano antes de volverse hacia Isabel con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Y tú debes ser la famosa Isabel. Es un placer conocerte, Sofía, respondió Isabel ofreciendo su mano. El placer es mío. Mamá está muy emocionada de conocerte. Ha estado especulando sobre la misteriosa novia de Diego durante semanas. Mientras caminaban hacia la casa, Isabel notó cómo Diego automáticamente puso su mano en su espalda baja, un gesto que había practicado durante las cenas pero que ahora se sentía sorprendentemente natural. El interior de la casa era impresionante. Techos altos, arte mexicano auténtico y muebles que claramente habían sido heredados durante generaciones. Isabel se sintió como si estuviera en un museo. Diego, mi amor, una mujer elegante de unos 55 años, apareció en el hall principal.
Carmen Mendoza era pequeña, pero comandaba presencia inmediata, con cabello perfectamente peinado y un traje de Chanel que probablemente costaba más que el auto de Isabel. «Mamá, te presento a Isabel Ramírez. Isabel, mi madre, Carmen Mendoza de Herrera». «Señora Mendoza, es un honor conocerla», dijo Isabel, ofreciendo su mano. Carmen la evaluó con ojos penetrantes durante varios segundos antes de sonreír. «El honor es mío, querida. Diego nos ha contado tan poco sobre ti que estábamos empezando a pensar que eras imaginaria. Quería estar seguro de que la relación era seria antes de involucrar a la familia», explicó Diego, y algo en su tono hizo que Isabel lo mirara sorprendida. Sonaba completamente convincente. «Por supuesto. Ven, almorcemos. Quiero saber todo sobre ti». El comedor era tan intimidante como el resto de la casa, con una mesa que fácilmente podría acomodar 20 personas y un candelabro que parecía haber sido diseñado para un palacio. «Entonces, Isabel», comenzó Carmen después de que sirvieran el primer plato, «Diego me dijo que trabajas en recursos humanos». «Sí, señora. Soy la directora de recursos humanos de Grupo Mendoza». «Qué interesante. Una mujer en una posición ejecutiva. ¿Y cómo balanceas la carrera con otros aspectos de la vida?» Isabel sintió la trampa inmediatamente. «Creo que es importante tener pasión por el trabajo, pero también mantener perspectiva sobre lo que realmente importa». «¿Y qué es lo que realmente importa para ti?» Isabel miró a Diego, quien asintió ligeramente en encouragement. «La familia, las relaciones significativas, hacer una diferencia positiva en la vida de las personas. ¿Y tienes planes de tener familia propia algún día?» «Mamá», intervino Diego con una voz de advertencia. «Es una pregunta razonable, Diego. Si van en serio, estas son conversaciones importantes». Isabel sintió como si estuviera caminando en un campo minado. «Definitivamente quiero una familia algún día, cuando sea el momento correcto». «¿Y cuándo sería el momento correcto?», presionó Carmen. «Cuando encuentre a la persona correcta», respondió Isabel, mirando a Diego de una manera que esperaba se viera convincentemente afectiva. Sofía había estado observando todo el intercambio en silencio, pero finalmente habló. «¿Cómo se dieron cuenta de que estaban enamorados?». La pregunta tomó a Isabel completamente desprevenida. Había ensayado la historia de cómo se conocieron, pero no habían practicado el momento específico de enamorarse. «Fue gradual», comenzó Isabel, ganando tiempo. «Y luego súbito», añadió Diego, tomando su mano sobre la mesa. «Trabajábamos tan estrechamente que comenzamos a conocernos realmente, más allá de la relación profesional». «¿Y cuándo supiste que era amor?», preguntó Sofía, enfocándose en Isabel. Isabel miró a Diego, viendo algo en sus ojos que la ayudó a encontrar su respuesta. «Cuando me di cuenta de que había dejado de pelear con él porque lo odiaba y había empezado a pelear con él porque me importaba». La respuesta sorprendió incluso a Isabel. Era honesta de una manera que no había anticipado. «Esa es una respuesta muy interesante», murmuró Carmen estudiando a Isabel con renovado interés. «¿Y tú, Diego?», preguntó Sofía. «¿Cuándo supiste?». Diego no dudó. «Cuando me di cuenta de que Isabel era la única persona que no tenía miedo de desafiarme, y que tenía razón la mayoría de las veces. Hubo algo en la manera en que lo dijo que hizo que Isabel lo mirara sharply. No sonaba como actuación». El resto del almuerzo continuó con preguntas sobre la educación de Isabel, su familia y sus planes futuros. Carmen era intimidante pero no cruel, y gradualmente Isabel comenzó a relajarse. «Isabel», dijo Carmen cuando estaban sirviendo el postre, «¿puedo preguntarte algo personal?». «Por supuesto». «¿Qué ves en mi hijo?». La pregunta era claramente una prueba, y Isabel sabía que su respuesta determinaría si Carmen la aceptaba o no. «Veo a alguien que se preocupa profundamente por hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Alguien que tiene principios y que no los compromete por conveniencia. Y alguien que…». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Alguien que me hace querer ser una mejor versión de mí misma». Carmen asintió lentamente. «Esa es una buena respuesta». Cuando finalmente se despidieron 2 horas después, Isabel se sentía emocionalmente exhausta, pero victoriosa. «¿Cómo lo hice?», preguntó una vez que estuvieron en el auto. «Mejor de lo que esperaba», admitió Diego. «Mi madre quedó impresionada». «¿En serio?». «Te invitó a acompañarla a su reunión del patronato de la beneficencia la próxima semana. Solo hace eso con mujeres que aprueba».
Isabel sintió una mezcla de orgullo y pánico. ¿Eso significa que tengo que ir? Probablemente. Pero no se preocupe. Le haré saber que tiene compromisos de trabajo. Manejaron en silencio confortable durante varios minutos antes de que Isabel hablara nuevamente. Diego, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? Algunas de las cosas que dijiste ahí adentro, ¿estabas actuando? Diego mantuvo los ojos en el tráfico. ¿Qué cosas específicamente? Sobre por qué te enamoraste de mí. Sobre que tengo razón la mayoría de las veces. ¿Por qué pregunta? Porque sonó muy convincente. Diego no respondió inmediatamente, y cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo usual. Los mejores actores siempre usan elementos de verdad para hacer sus actuaciones más creíbles. ¿Qué elementos de verdad? Eso, dijo Diego, deteniéndose en un semáforo rojo. Es una conversación para otro día. Mientras la luz cambiaba a verde y continuaban hacia la oficina, Isabel se encontró preguntándose exactamente cuánto de lo que había pasado esa tarde había sido actuación y cuánto había sido real. Y más preocupante aún, se dio cuenta de que ya no estaba segura de querer conocer la respuesta. El viernes llegó con la velocidad de un tren fuera de control. Isabel había pasado la noche organizando y reorganizando su maleta para el fin de semana en Cuernavaca, donde se celebraría la boda en una hacienda colonial que había sido propiedad de la familia de Sofía por 3 generaciones. A las 8 a.m., su teléfono sonó con la llamada que había estado temiendo. Isabel, soy Diego. Hay un pequeño cambio de planes. Por favor, dígame que no cancelamos, murmuró Isabel, todavía en bata y con el cabello húmedo de la ducha. No cancelamos. Pero Sofía insistió en que lleguemos hoy para el ensayo y la cena de ensayo. Aparentemente, quiere que conozcas a toda la familia extendida antes de la boda. Isabel sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. ¿Toda la familia extendida? Primos, tías, abuelos, amigos de la familia, unas 60 personas en total. Diego, no puedo hacer esto. Una cosa es engañar a su hermana y su madre durante un almuerzo, pero 60 personas durante todo un fin de semana. Sí puede. Lo hemos estado practicando toda la semana. Hemos estado practicando ser civilizados el uno con el otro durante cenas de 2 horas. Esto es completamente diferente. Isabel, la voz de Diego se volvió más suave. Confío en usted. Ha manejado todo perfectamente hasta ahora. Algo sobre la manera en que dijo confío en usted hizo que Isabel sintiera una calidez inesperada en el pecho. ¿A qué hora sale? En 1 hora. Paso por usted. Isabel colgó y se miró en el espejo, preguntándose cuándo exactamente había empezado a preocuparse más por no decepcionar a Diego que por proteger su propio pellejo. Cuando Diego llegó a buscarla, Isabel estaba esperando en el lobby de su edificio con una maleta pequeña y los nervios a flor de piel. Él salió del auto para ayudarla con el equipaje, y ella notó que se veía tan nervioso como se sentía. ¿Está bien?, preguntó mientras él ponía su maleta en la cajuela. Perfectamente bien, respondió, pero había tensión en sus hombros que Isabel ya había aprendido a reconocer. Diego, ¿qué? ¿De qué tiene miedo? Él se detuvo con las manos en la cajuela y la miró directamente. De que mi familia se dé cuenta de que nunca había traído a casa a alguien que realmente me importa. Las palabras cayeron entre ellos como una piedra arrojada a un lago tranquilo. Isabel sintió su pulso acelerarse. ¿Qué quiere decir con eso? Nada, dijo Diego rápidamente, cerrando la cajuela. Solo que necesitamos que esto se vea convincente. Pero Isabel había visto algo en sus ojos en ese momento, algo que sugería que sus palabras habían tenido más verdad de la que pretendía admitir. El trayecto a Cuernavaca duró 2 horas, y lo pasaron repasando nombres y relaciones familiares. Para cuando llegaron a Hacienda San José, Isabel se sentía como si hubiera estudiado para un examen final sobre genealogía Mendoza. La hacienda era espectacular, muros de piedra color tierra, jardines perfectamente mantenidos y una capilla colonial que parecía sacada de una postal. Había al menos 20 autos estacionados en el patio principal, y Isabel podía ver grupos de personas elegantemente vestidas conversando en diferentes áreas de los jardines. «Respire», le murmuró Diego mientras caminaban hacia la entrada principal. «Estoy respirando». «No, está hiperventilando discretamente». «Es lo mismo». «Diego, Isabel». La voz de Sofía resonó desde la terraza principal.
Se acercó a ellos con los brazos extendidos, radiante en un vestido blanco que claramente era para el ensayo. «Sofía, estás hermosa», dijo Isabel genuinamente. «Gracias. Vengan, tengo que presentarles a todo el mundo». Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de nombres, rostros y apretones de manos. Isabel conoció a la abuela materna de Diego, una mujer de 80 años con ojos penetrantes que la evaluó durante una conversación completa en francés, que afortunadamente Isabel había estudiado en la universidad. Conoció a primos que dirigían empresas propias, a tías que presidían organizaciones benéficas y a amigos de la familia que claramente movían montañas en los círculos políticos y empresariales del país. «Y esta es la famosa Isabel», anunció la tía Esperanza, una mujer de unos 60 años con diamantes que probablemente costaban más que la casa de Isabel. «¿Es verdad que tienes a nuestro Diego completamente conquistado?» Isabel sintió cómo Diego ponía su brazo alrededor de su cintura, atrayéndola más cerca. «Más bien creo que es al revés», respondió Isabel, mirando a Diego de una manera que esperaba se viera afectivamente convincente. «¡Qué dulce! ¿Y cuándo podemos esperar un anuncio de compromiso?» Isabel casi se atragantó con su bebida. «Nosotros preferimos tomar las cosas despacio». «Pero no demasiado despacio», rió la tía Esperanza. «Diego ya tiene 32 años. Es hora de que dé algunos bisnietos a Carmen». «Tía Esperanza», intervino Diego con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Isabel y yo estamos enfocados en conocernos mejor antes de tomar decisiones importantes». Cuando finalmente lograron escapar del grupo de tías inquisidoras, Diego guió a Isabel hacia una terraza más tranquila con vista a los jardines. «¿Está bien?», preguntó. «Sobreviviendo. ¿Su familia siempre es tan intensa sobre las relaciones?» «Solo cuando es la primera mujer que traigo a casa en 5 años». «¿En serio? ¿5 años?» Diego asintió, tomando un sorbo de su whisky. «La última mujer que traje a una función familiar resultó ser una periodista que estaba escribiendo un artículo sobre los secretos de las familias ricas mexicanas». «¿En serio?» «En serio. Desde entonces he sido muy cuidadoso sobre mezclar mi vida personal con las expectativas familiares». «¿Y por qué cambió ahora?» Diego la miró por un momento largo antes de responder. «Porque necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente». Algo sobre la manera en que lo dijo hizo que Isabel sintiera mariposas en el estómago. «Diego, Isabel». La voz de Sofía interrumpió el momento. «Es hora del ensayo». La ceremonia de ensayo tuvo lugar en la capilla de la hacienda, un espacio íntimo con frescos del siglo XVIII y una acústica que hacía que cada susurro resonara. Isabel se sentó en la primera fila junto a Carmen y la abuela de Diego, sintiéndose completamente fuera de lugar entre mujeres que claramente habían nacido para esto. «Isabel», murmuró Carmen durante una pausa en el ensayo, «¿tienes experiencia con bodas de este tipo?» «No mucha», admitió Isabel honestamente. «Mi familia tiende a preferir celebraciones más íntimas». «¿Y qué tipo de boda te gustaría tener algún día?» Isabel sintió pánico. Era otra pregunta trampa. «Algo que refleje a las personas involucradas. Creo que las bodas deben ser sobre el amor, no sobre impresionar a otros». Carmen asintió pensativamente. Una perspectiva interesante. Después del ensayo, hubo una cena formal en el comedor principal de la hacienda. Isabel se encontró sentada entre Diego y un primo suyo, que resultó ser sorprendentemente encantador y fácil de conversar. «Entonces, Isabel», dijo el primo Roberto durante el segundo plato, «¿qué te gusta hacer fuera del trabajo?» «Leo mucho, hago yoga y me encanta cocinar», respondió Isabel, «aunque últimamente he tenido poco tiempo para hobbies». «¿Por qué?» «Trabajo y, bueno, Diego me mantiene bastante ocupada», dijo, mirando a Diego con una sonrisa que esperaba se viera coqueta. «¿En serio?» Roberto se inclinó hacia adelante con interés. «¿Diego Mendoza es romántico? Esto tengo que escucharlo». Isabel sintió pánico momentáneo, pero Diego intervino sin problemas. «Isabel exagera. Solo me aseguro de que sepan que la valoro». «¿Cómo?», presionó Roberto. «Detalles pequeños», respondió Diego tomando la mano de Isabel sobre la mesa. «Flores cuando ha tenido un día difícil, su café favorito cuando llegó temprano a la oficina, recordar las cosas que son importantes para ella».
Isabel lo miró sorprendida. No habían ensayado esas respuestas, pero sonaban completamente naturales. Sí, Isabel, ¿cómo mantienes a mi primo interesado? Manteniéndolo adivinando, respondió Isabel sin pensar. Diego es demasiado inteligente para estar con alguien predecible. La respuesta hizo que Diego la mirara con una expresión que Isabel no pudo descifrar completamente. La cena continuó sin más preguntas difíciles, pero Isabel notó que Diego se había vuelto más atento durante el resto de la noche. Mantenía su mano en su espalda cuando caminaban, se inclinaba para susurrarle comentarios durante las conversaciones, y la miraba de una manera que hizo que varias mujeres en la mesa comentaran lo enamorado que se veía. Cuando finalmente se dirigieron a sus habitaciones alrededor de la medianoche, Isabel se sentía emocionalmente exhausta, pero extrañamente exhilarada. ¿Cómo lo hice?, preguntó cuando llegaron al pasillo donde estaban ubicadas sus habitaciones. Perfectamente, respondió Diego. Mi familia la adora. ¿En serio? En serio. La abuela me dijo que era la primera mujer inteligente que había traído a casa, y esa es la aprobación que más importa. Estaban parados frente a la puerta de la habitación de Isabel, y de repente el espacio entre ellos se sintió cargado de algo que Isabel no podía nombrar. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Diego. Pero ninguno de los dos se movió. Se quedaron ahí mirándose mutuamente en el pasillo tenuemente iluminado, y Isabel se encontró preguntándose qué pasaría si dejara de fingir por un momento. Isabel, dijo Diego suavemente. ¿Sí? Mañana va a ser un día largo. Lo sé. ¿Está lista? Tan lista como puedo estar. Diego se acercó un paso, lo suficiente para que Isabel pudiera oler su colonia y ver las motas doradas en sus ojos grises. Que duerma bien. Se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla, pero cuando se separó, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Por un momento, Isabel pensó que iba a besarla de verdad. En su lugar, Diego se alejó lentamente. Hasta mañana. Isabel entró a su habitación con el corazón latiendo erráticamente, tocando la mejilla donde él la había besado y preguntándose cuándo exactamente había empezado a desear que su relación falsa fuera real. Isabel se despertó con el sonido de lluvia golpeando las ventanas de la hacienda. Su primera reacción fue pánico. ¿Qué pasaría si la boda tenía que moverse adentro? ¿Cómo afectaría eso los planes? Pero cuando miró su teléfono, vio un mensaje de Diego enviado una hora antes. No se preocupe por la lluvia. Para cuando la ceremonia comience, habrá parado. Duerma bien. Algo sobre el hecho de que Diego hubiera anticipado exactamente su preocupación y se hubiera tomado la molestia de tranquilizarla, le causó una sensación cálida en el pecho. A las 9 a.m., como Diego había predicho, la lluvia había parado y el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, creando un efecto dramático sobre los jardines de la hacienda. Isabel pasó la mañana en un salón con las otras mujeres de la familia, bebiendo mimosas y observando cómo un equipo de maquillistas y peinadores transformaba a Sofía en una novia de revista. Era fascinante y un poco intimidante ver el nivel de perfección que se esperaba para eventos como este. Isabel, querida, la llamó Carmen. Ven aquí, quiero que conozcas a Alejandra, la madre del novio. Alejandra Vázquez de Herrera era una mujer elegante de unos 50 años que irradiaba el tipo de sofisticación que viene de generaciones de privilegio. Así que tú eres la mujer que finalmente conquistó a Diego, dijo con una sonrisa que Isabel no pudo descifrar completamente. Bueno, no estoy segura de quién conquistó a quién, respondió Isabel, tratando de sonar coqueta. Modesta, me gusta eso. Alejandra tomó un sorbo de su mimosa. ¿Sabes? He conocido a Diego desde que era niño y nunca lo había visto tan presente con alguien. ¿Presente? Atento, consciente de otra persona de la manera en que lo es contigo. Usualmente está tan perdido en sus pensamientos sobre el trabajo que apenas nota lo que pasa a su alrededor. Antes de que Isabel pudiera responder, Sofía anunció que era hora de que todas se arreglaran para la ceremonia. Isabel se dirigió a su habitación para ponerse el vestido champagne, y mientras se miraba en el espejo, tuvo que admitir que se veía bien. El vestido la favorecía de maneras que no había anticipado, y el peinado suave que había elegido le daba un aire de elegancia natural. Un toque suave en su puerta la interrumpió de sus pensamientos. «¿Isabel?
Soy Diego. Abrió la puerta y encontró a Diego en smoking, luciendo tan guapo que literalmente le cortó la respiración por un momento. «Wow», murmuró antes de poder detenerse. «¿Wow qué?» «Nada. Es solo que se ve muy bien». Diego sonrió, y la sonrisa era diferente a cualquiera que Isabel hubiera visto antes. Más suave, más genuina. «Usted también se ve increíble». Esta vez, el cumplido sonó completamente natural, nada forzado o practicado. «¿Lista para esto?», preguntó Diego, ofreciéndole su brazo. «Tan lista como voy a estar». La ceremonia tuvo lugar en los jardines de la hacienda, con la capilla colonial como fondo. Había al menos 200 invitados, y Isabel reconoció varias caras de las páginas de sociedad de los periódicos. Estaba sentada en la tercera fila junto a Diego, y durante toda la ceremonia fue intensamente consciente de su proximidad. Cuando Sofía y su novio intercambiaron votos, Diego tomó su mano y el gesto se sintió completamente natural. «¿En qué piensa?», le susurró cuando vio lágrimas en sus ojos durante los votos. «En que es hermoso», susurró de vuelta. «El amor verdadero siempre es hermoso». Diego apretó su mano suavemente, y cuando Isabel lo miró, vio algo en sus ojos que la hizo preguntarse si también estaba pensando en el amor verdadero. La recepción fue en una carpa elegante montada en los jardines, con vistas panorámicas de las montañas circundantes. La decoración era espectacular, flores blancas y doradas, luces colgantes que creaban un ambiente mágico y mesas perfectamente arregladas que parecían sacadas de una revista. «La mesa principal», anunció Sofía cuando llegó el momento de cenar, «es para la familia inmediata y las parejas». Isabel se encontró sentada entre Diego y Roberto, directamente frente a Carmen y Alejandra. Era la mesa más visible de toda la recepción y se sentía como si estuviera en un escenario. «Un brindis», anunció el padre de Sofía, levantándose con una copa de champán. «Por mi hija hermosa y su nuevo esposo. Y por todos los que nos acompañan en esta celebración del amor verdadero». Durante el brindis, Isabel notó que Diego la miraba con una intensidad que la hizo sentir expuesta de una manera completamente nueva. «¿Está bien?», le susurró. «Perfectamente bien», respondió, pero había algo en su voz que sugería lo contrario. Después de la cena comenzó el baile. Isabel observó desde su mesa cómo las parejas llenaban la pista de baile, sintiéndose como una espectadora en lugar de una participante. «¿Bailamos?», preguntó Diego, apareciendo a su lado con la mano extendida. «No soy muy buena bailarina», admitió Isabel. «No se preocupe, yo guío». En la pista de baile, Diego puso una mano en su cintura y tomó su otra mano, manteniendo una distancia respetable pero íntima. Comenzaron a moverse lentamente al ritmo de la música, y Isabel se sorprendió de lo natural que se sentía. «¿Dónde aprendió a bailar?», preguntó. «Clases obligatorias de baile de salón cuando era adolescente». Mi madre insistió. ¿Era terrible? Odiaba cada minuto. Hasta ahora. La respuesta hizo que Isabel lo mirara sharply. ¿Qué quiere decir con hasta ahora? Quiero decir que, por primera vez en mi vida, bailar no se siente como una obligación social. Estaban lo suficientemente cerca como para que Isabel pudiera ver las motas doradas en sus ojos grises y se dio cuenta de que estaba perdida en ellos. «Isabel», dijo Diego suavemente. «¿Sí? Hay algo que necesito decirle». «¿Qué?». Antes de que Diego pudiera responder, la música cambió a algo más rápido y Roberto apareció a su lado. «Mi turno», anunció, claramente habiendo bebido algunas copas de más. «Diego, no puedes monopolizar a la mujer más hermosa de la fiesta toda la noche». Diego se veía como si quisiera objetar, pero Isabel le sonrió. «Está bien, uno baile». Pero mientras bailaba con Roberto, Isabel no podía dejar de preguntarse qué había estado a punto de decirle Diego. Una hora después, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, Isabel necesitaba un descanso del ruido y la multitud. Se escabulló hacia una terraza tranquila que daba a los jardines, respirando el aire fresco de la noche. ¿Escondiéndose? La voz de Diego la sobresaltó. Se giró y lo encontró de pie en la entrada de la terraza, con el saco desabrochado y la corbata ligeramente aflojada. Solo necesitaba un momento de tranquilidad. ¿Cómo se siente? ¿Sobre qué? Sobre haber sobrevivido a su primera función familiar Mendoza. Isabel rió. Como si hubiera corrido un maratón. Su familia es intensa, pero la adoran. ¿En serio?
Diego se acercó, apoyándose en la barandilla a su lado. En serio, mi abuela me dijo que era la primera mujer que había conocido que no parecía estar actuando para impresionarla. La ironía del comentario hizo que Isabel sintiera una punzada de culpa. Diego, sobre eso, ¿qué sobre eso? ¿No se siente mal por engañar a su familia de esta manera? Diego se quedó en silencio por un momento largo. ¿Sabe qué es lo extraño? ¿Qué? Que no se siente como engaño. Isabel lo miró, confundida. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que estos últimos días contigo han sido los más reales que he sentido en años. El corazón de Isabel comenzó a latir más rápido. Diego, lo que estaba tratando de decirle mientras bailábamos, continuó Diego, girándose para enfrentarla completamente, es que en algún momento durante esta semana dejé de actuar. ¿Qué? Los cumplidos, la atención, la manera en que la miro, dejó de ser actuación y se volvió real. Isabel sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. ¿Qué está diciendo exactamente? Estoy diciendo que me enamoré de usted, Isabel. En serio. Y no tengo idea de qué hacer al respecto. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba, cambiando todo irrevocablemente. Eso es imposible, murmuró Isabel. ¿Por qué es imposible? Porque nos odiamos, porque soy su empleada, porque... Se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. ¿Por qué qué? Porque yo también dejé de actuar en algún punto, y eso me aterroriza. Diego se acercó lentamente hasta que estuvieron a centímetros de distancia. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que usted tiene razón. Esto se volvió real en algún momento, y no sé cuándo pasó. Isabel, esta vez cuando Diego se inclinó hacia ella, no hubo duda sobre sus intenciones. Sus labios se encontraron en un beso que no tenía nada que ver con actuación o fingimiento. Era real, desesperado, y lleno de toda la tensión y la atracción que habían estado negando durante días. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. ¿Y ahora qué?, preguntó Isabel. Ahora, dijo Diego, tomando su rostro entre sus manos, dejamos de fingir y empezamos a ser honestos sobre lo que realmente queremos. ¿Y qué quiere? A usted. Quiero una oportunidad real con usted, fuera de toda esta farsa familiar. Isabel miró sus ojos y vio una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Yo también lo quiero, admitió finalmente. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo navegamos la situación laboral? ¿Cómo le explicamos a su familia que lo que empezó como mentira se volvió verdad? Diego sonrió, y esta vez la sonrisa era completamente genuina. Un paso a la vez, pero juntos. ¿Juntos? Juntos. Si me da una oportunidad real. Isabel consideró todo lo que había pasado durante la última semana, todos los momentos en que había visto al Diego real detrás de la fachada del CEO, todos los instantes en que había sentido esta conexión que había estado tratando de negar. Está bien, dijo finalmente. Una oportunidad real. Diego la besó nuevamente, y esta vez Isabel no tuvo que fingir nada. Todo era completamente real, completamente honesto y completamente aterrador y emocionante al mismo tiempo. Cuando regresaron a la fiesta, nadie notó que algo había cambiado entre ellos, pero para Isabel y Diego, todo era completamente diferente. Ya no estaban fingiendo ser pareja. Finalmente, estaban listos para descubrir si podían ser una de verdad. Isabel se despertó con la luz del sol, filtrándose por las cortinas de su habitación en la hacienda, y por un momento se sintió desorientada. Los eventos de la noche anterior regresaron gradualmente. La boda, el baile, la conversación en la terraza, el beso que había cambiado todo. Se sentó en el borde de la cama, tocándose los labios inconscientemente. ¿Realmente había pasado? ¿Diego realmente le había confesado que se había enamorado de ella? ¿Y ella realmente había admitido que sentía lo mismo? Un toque suave en su puerta interrumpió sus pensamientos. «Isabel, soy Diego». Su corazón inmediatamente comenzó a latir más rápido. «Un momento». Se puso una bata sobre su pijama y abrió la puerta. Diego estaba ahí con 2 tazas de café y una expresión que mezclaba nerviosismo con algo que parecía esperanza. «Buenos días», dijo suavemente. «Buenos días. Traje café. Pensé que tal vez podríamos hablar». Isabel se hizo a un lado para dejarlo entrar.
La habitación se sintió súbitamente más pequeña con su presencia. ¿Cómo durmió?, preguntó Diego, ofreciéndole una de las tazas. No mucho, admitió Isabel. Estuve pensando. ¿Sobre? Sobre todo, sobre lo que dijimos anoche, sobre lo que significa para todo. Diego se sentó en la pequeña silla junto a la ventana, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Y a qué conclusiones llegó? Isabel tomó un sorbo de café, ganando tiempo. A que estoy aterrada, Ned. ¿De qué? De que esto sea un error enorme, de que arruinemos la relación laboral que finalmente estaba funcionando, de que... Se detuvo luchando por ser completamente honesta. De que usted se dé cuenta de que la persona de quien se enamoró era solo una versión de mí que existía para esta farsa. Diego dejó su café y se inclinó hacia adelante. Isabel, puede mirarme. Ella levantó la vista encontrándose con sus ojos grises. La persona de quien me enamoré es la que me desafía cuando cree que estoy equivocado, la que se queda hasta tarde para asegurarse de que un proyecto esté perfecto, la que defendió a los empleados incluso cuando sabía que eso podría costarle su trabajo. Hizo una pausa. La que fue lo suficientemente valiente como para decirme exactamente lo que pensaba de mí como jefe. Esa persona también puede ser muy terca y controladora, murmuró Isabel. Lo sé, y la persona de quien usted se enamoró puede ser arrogante y obsesivo con el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Decidimos si vale la pena intentarlo a pesar de nuestros defectos. Isabel caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines donde apenas 12 horas antes había estado bailando en los brazos de Diego. ¿Cómo funcionaría esto prácticamente?, preguntó. Somos jefe y empleada. Su familia ahora piensa que somos pareja. Todo está complicado. ¿Qué tal si empezamos simple? ¿Simple cómo? Una cita real. Esta noche, cuando regresemos a la ciudad. Solo nosotros dos, sin familia, sin presión, sin farsa. Isabel se giró para mirarlo. ¿Una cita real? Una cita real, para ver si lo que sentimos fuera de toda esta situación extraordinaria es tan real como creemos. La propuesta era al mismo tiempo aterradora y emocionante. ¿Y el trabajo? El trabajo permanece profesional durante horas de oficina. Lo que pase fuera de eso, lo resolveremos paso a paso. Isabel consideró la propuesta. Era riesgoso, complicado y probablemente una mala idea desde múltiples perspectivas. Pero también era la primera vez en años que algo personal la emocionaba tanto como sus ambiciones profesionales. Está bien, dijo finalmente. Una cita real. La sonrisa que se extendió por el rostro de Diego fue transformadora. ¿En serio? En serio, pero con condiciones. Por supuesto, ¿cuáles? Nada de lugares donde podríamos encontrarnos con su familia o colegas de trabajo. Nada de actuación o farsa. Solo nosotros siendo nosotros mismos. Eso puedo prometérselo. Un toque en la puerta interrumpió el momento. «¡Isabel, Diego!», era la voz de Sofía. «El brunch está servido». Isabel y Diego intercambiaron una mirada. «Una función familiar más», murmuró Diego. «¿Podemos manejarlo? Después de anoche, creo que podemos manejar cualquier cosa». El brunch de despedida fue un evento más relajado que las festividades del día anterior, pero aún requería navegación cuidadosa. Isabel se encontró respondiendo preguntas sobre cuándo podían esperar una boda Mendoza Ramírez, cuándo conocerían a sus padres y si había planes de mudarse en juntos pronto. «Dame tiempo para digerir esta boda antes de planear la siguiente», respondió con humor, cuando la tía Esperanza se volvió particularmente insistente. «Pero ustedes se ven tan enamorados», insistió Carmen. «No es cierto, Diego». Diego tomó la mano de Isabel sobre la mesa y el gesto se sintió completamente natural. «Mamá, Isabel tiene razón. Queremos disfrutar de conocernos sin presión externa». «Muy sensato», murmuró la abuela desde su lugar en la cabecera de la mesa. «El amor verdadero no necesita prisa». Cuando finalmente se despidieron de la familia y comenzaron el viaje de regreso a la Ciudad de México, Isabel se sintió como si hubiera sobrevivido a una experiencia que la había cambiado fundamentalmente. «¿Cómo se siente?», preguntó Diego mientras navegaban por el tráfico de regreso a la capital. «Como si hubiera vivido una semana entera en 2 días». «¿Buena semana o mala semana?», Isabel consideró la pregunta. «Reveladora». «¿En qué sentido?».
en el sentido de que descubrí cosas sobre mí misma que no sabía, como que puedo navegar situaciones sociales que me intimidan si tengo la motivación correcta, como que puedo permitirme ser vulnerable con la persona correcta. ¿Y soy la persona correcta? Isabel lo miró, viendo la vulnerabilidad genuina en su expresión. Estoy esperando averiguarlo esta noche. A las 7 p.m., Isabel estaba en su departamento cambiándose de ropa por cuarta vez. Diego había sido deliberadamente vago sobre los planes para la noche, solo diciéndole que se vistiera casual pero cómoda para caminar. Finalmente se decidió por jeans oscuros, una blusa blanca sencilla y zapatos cómodos. Era un look completamente diferente a los vestidos elegantes que había usado durante el fin de semana, y se sentía más como ella misma. Cuando Diego llegó puntualmente a las 8, Isabel se sorprendió al verlo en jeans y una camisa casual de algodón. Sin el traje de trabajo o el smoking formal, se veía más joven, más accesible. ¿Lista para su primera cita real con Diego Mendoza?, preguntó con una sonrisa que mezclaba nerviosismo con diversión. ¿Con cuál Diego Mendoza? ¿El CEO, el hijo de familia o la persona real? Definitivamente con la persona real. En lugar del Mercedes negro de trabajo, Diego había llegado en un jeep casual que Isabel no sabía que poseía. ¿A dónde vamos?, preguntó mientras se alejaban de su edificio. A conocer mi México favorito. ¿Su México favorito? El México que amo, pero que rara vez tengo tiempo de disfrutar. Su primera parada fue un puesto de tacos en la colonia Doctores, que definitivamente no estaba en las guías turísticas de lujo. ¿En serio?, preguntó Isabel mirando el pequeño puesto con mesas de plástico. Don Roberto hace los mejores tacos al pastor de la ciudad. He estado viniendo aquí desde la universidad. ¿El CEO de Grupo Mendoza viene regularmente a un puesto de tacos? El estudiante universitario Diego Mendoza venía aquí cuando tenía 20 años y un presupuesto limitado. Y resulta que algunos gustos no cambian con el dinero. Ordenaron tacos y se sentaron en una de las mesas de plástico, rodeados por trabajadores que terminaban sus turnos y familias cenando fuera de casa. Esto es completamente diferente a los restaurantes de la semana pasada, comentó Isabel. ¿Mejor o peor? Diferente, más real. Ese era el punto. Mientras comían, Diego le contó historias de sus días universitarios, cuando trabajaba medio tiempo en una constructora y vivía en un departamento diminuto cerca de Ciudad Universitaria. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó Isabel. Porque quiero que sepa quién era antes de convertirme en el jefe imposible que conoció. ¿Y quién era? Alguien que soñaba con cambiar el mundo, pero que no tenía idea de lo complicado que sería heredar un mundo ya construido por otros. Después de los tacos, Diego la llevó a Xochimilco, donde había arreglado un paseo en trajinera al atardecer. ¿En serio?, preguntó Isabel cuando vio las coloridas embarcaciones. ¿Esto no es muy turístico? Demasiado turístico para el día, perfecto para la noche. Su trajinera estaba decorada con flores y luces suaves, y el mariachi que los acompañaba tocaba música suave en lugar de las canciones festivas típicas de los tours diurnos. ¿Cómo organizó todo esto?, preguntó Isabel mientras navegaban por los canales iluminados por la luna. Llamé a algunos favores. Quería que esta noche fuera especial. ¿Por qué? Porque es nuestra primera oportunidad de conocernos realmente, sin ninguna agenda oculta o actuación requerida. Mientras flotaban entre los canales, Diego le habló sobre sus verdaderos sueños para Grupo Mendoza, sobre cómo quería modernizar la empresa sin perder los valores que su abuelo había establecido. ¿Y cuáles son esos valores?, preguntó Isabel. Responsabilidad hacia los empleados, compromiso con la comunidad, crecimiento sostenible en lugar de ganancias rápidas. Esos no son los valores que veo reflejados en las políticas actuales de la empresa. Diego suspiró. Lo sé, es parte de por qué necesitaba que usted permaneciera. Necesito a alguien que me mantenga honest sobre si estoy cumpliendo esos valores o solo hablando de ellos. ¿Es esa mi nueva descripción de trabajo? ¿Conscience corporativa? Entre otras cosas. ¿Qué otras cosas? Diego la miró directamente. Espero que también pueda ser la persona que me ayude a recordar que hay vida fuera del trabajo. ¿Y qué obtendría yo a cambio? Autonomía para implementar todos los cambios que siempre ha querido hacer en recursos humanos. Presupuesto ilimitado para programas de bienestar laboral.
Y hizo una pausa. Mi promesa de que siempre escucharé cuando me diga que estoy siendo un jefe imposible. Esa es una buena oferta profesional. ¿Y personalmente? Personalmente, Diego se acercó en el asiento de la trajinera. Obtendría a alguien que la desafíe intelectualmente, que la apoye en sus ambiciones y que está completamente enamorado de su mente brillante y su corazón feroz. Las palabras enviaron calor por todo el cuerpo de Isabel. Corazón feroz. La manera en que defiende a las personas que necesitan protección, la manera en que lucha por lo que cree correcto, incluso cuando es difícil. Eso es un corazón feroz. No muchos hombres encontrarían eso atractivo. Entonces han estado saliendo con los hombres equivocados. El mariachi comenzó a tocar una versión suave de La Llorona, y Diego extendió su mano hacia Isabel. ¿Bailamos? ¿En una trajinera? ¿Por qué no? Se levantaron cuidadosamente y comenzaron a bailar lentamente en el pequeño espacio, con las luces de los canales reflejándose en el agua a su alrededor. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto?, murmuró Isabel contra su oído. ¿Qué? Que se siente completamente natural, como si hubiéramos estado haciendo esto durante años. Tal vez hemos estado bailando alrededor el uno del otro durante 2 años, sin darnos cuenta. ¿Bailando alrededor? Esa tensión entre nosotros, esa química que interpretábamos como antagonismo, tal vez siempre fue atracción. Isabel se alejó lo suficiente para mirarlo a los ojos. ¿En serio cree eso? Creo que hay una razón por la cual nunca pude despedir a la única empleada que constantemente me desafiaba. ¿Y cuál era esa razón? Porque en el fondo sabía que me estaba enamorando de ella. Esta vez, cuando Diego se inclinó para besarla, Isabel no tuvo ninguna duda sobre sus propios sentimientos. El beso fue suave, profundo y completamente honesto. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. ¿Y ahora qué?, preguntó Isabel. Ahora vamos paso a paso. Navegamos el trabajo cuidadosamente. Les damos tiempo a nuestros sentimientos para desarrollarse sin presión. Y vemos si lo que comenzó como una farsa puede convertirse en algo real y duradero. ¿Y si no funciona? ¿Y si sí funciona? Isabel consideró todas las complicaciones, todos los riesgos, todas las maneras en que esto podría salir mal. Pero también consideró cómo se sentía en ese momento, completamente ella misma, completamente vista, completamente feliz. «Está bien», dijo finalmente. «Intentémoslo». «¿En serio? En serio. Pero quiero algo a cambio». «¿Qué?» «Quiero que el lunes por la mañana implementemos inmediatamente 3 de las recomendaciones de mi reporte de satisfacción laboral». Diego rió. «¿Cuáles 3?» «Horarios flexibles, aumento del presupuesto para capacitación y la política de puertas abiertas para quejas sin represalias». ¿Algo más? Y quiero que me prometa que si alguna vez vuelve a ser el jefe imposible, me dará permiso de recordarle esta conversación. Prometido. Entonces, creo que el CEO de Grupo Mendoza y la directora de Recursos Humanos van a hacer un equipo muy bueno. ¿Y qué tal Diego e Isabel? Isabel sonrió, sintiendo una felicidad que no había experimentado en años. Creo que ellos van a hacer una pareja aún mejor. Cuando finalmente regresaron al muelle, Isabel sabía que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo la empleada que había aceptado fingir ser la novia de su jefe. Era una mujer que había encontrado amor en el lugar más inesperado, con la persona más improbable. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía lleno de posibilidades infinitas. Epílogo. 6 meses después, la oficina de Diego se había transformado considerablemente. Donde antes había solo diplomas y fotos corporativas, ahora había plantas que Isabel había insistido en añadir, y en un marco discreto sobre su escritorio, una foto de ambos en su segunda cita real, en el mercado de Coyoacán, riéndose mientras compraban flores. ¿Lista para la reunión con el consejo?, preguntó Diego ajustándose la corbata. ¿Se refiere a la reunión donde vamos a presentar los resultados del nuevo programa de bienestar laboral que ha aumentado la productividad en un 40%? Respondió Isabel con una sonrisa traviesa. Esa misma, definitivamente lista. Habían navegado los últimos 6 meses cuidadosamente, manteniendo su relación profesional impecable durante horas de trabajo y desarrollando su relación personal en las noches y fines de semana.
Los empleados habían notado que el ambiente laboral había mejorado dramáticamente, pero pocos sabían exactamente por qué. ¿Sabe qué es lo más extraño?, comentó Isabel mientras caminaban hacia la sala de juntas. ¿Qué? Que trabajamos mejor juntos como pareja que como antagonistas. ¿Se arrepiente de haber aceptado fingir ser mi novia en la boda? Isabel se detuvo en medio del pasillo y lo miró directamente. Nunca, porque fingir ser su novia me enseñó cómo ser realmente su pareja. Diego sonrió y, sin importarle quién pudiera estar mirando, se inclinó y la besó suavemente. Te amo, Isabel Ramírez. Te amo también, Diego Mendoza. Y mientras entraban juntos a la sala de juntas para presentar su trabajo conjunto al consejo, ambos sabían que habían encontrado algo que ninguno de los dos había estado buscando: una sociedad perfecta, tanto en el amor como en la vida.